En este tutorial vamos a ver un poco sobre el manejo básico y el interfaz de Unity 3D. Para empezar, vamos a arrancar nuestro Unity con su icono. Unity es gratuito y no lo podemos bajar desde su página web, que está dentro de el archivo de recursos que está disponible en Sakai. Cuando nosotros arrancamos Unity, lo primero que nos hace es arrancarnos dentro de el archivo o del proyecto en el que estamos trabajando. Si es la primera vez, vamos a poner nuevo proyecto. Lo que nos preguntará será, si queremos crear un nuevo proyecto, pues nos da varias opciones. La primera opción es la carpeta en la que queremos trabajar. Unity trabaja por carpetas, quiere decir que cuando luego uno quiere seleccionar entre distintos proyectos, lo único que tiene que hacer es seleccionar la carpeta en la que tiene su proyecto. Nosotros vamos a crear una nueva carpeta, nos vamos al escritorio, vamos a crear una carpeta que se llame primer proyecto, por ejemplo, cualquier cosa vale. Y ya sabemos que automáticamente él va a trabajar aquí. Si nosotros elegimos una carpeta, la única condición que nos pone Unity al principio es que esa carpeta esté vacía. Lo siguiente que podemos elegir es entre una serie de paquetes que nos da Unity por defecto, controladores de personajes, más posibilidades de luces, de partículas, de física. No es preocupante que ahora decidamos uno u otro, ya que luego Unity permite introducir los paquetes que queramos. Finalmente, aquí abajo nos da la opción de elegir si nuestro proyecto va a ser 3D o 2D. Nosotros en este caso vamos a elegir 3D y lo único que hacemos ahora es darle a crear. Unity se apaga y se vuelve a encender y nos ofrece con este tipo de presentación, puede ser este u otro dependiendo de qué versión de Unity estemos trabajando. Para ver exactamente qué es lo que está pasando, nosotros vamos a irnos aquí al escritorio y recordemos que nuestro proyecto se llama primer proyecto. Como vemos, lo que ha creado es una estructura de directorio con asset, library, project setting y temp. Ya iremos viendo para qué sirve cada cosa. Con respecto a la configuración de Unity, la que yo tengo puesta incluye 1, 2, 3, 4 y 5 ventanas. Aquí tenemos en la parte de aquí a la derecha tenemos varias posibilidades por defecto. A mí me gusta la configuración 2×3. Y esta configuración pues vamos a ver básicamente qué es lo que significa cada ventana. En primer lugar, aquí arriba a la izquierda tenemos la ventana de escena, en la cual vemos los objetos y las luces, etcétera, que nosotros vamos a utilizar. Debajo tenemos la ventana de juego, en la que veremos exactamente qué es lo que está siendo visible en ese momento en el juego. Aquí a la derecha, en vertical, lo primero que nos encontramos es jerarquía. Hierarchy lo que hace es almacenar las cosas que hay en ese momento en la escena de juego en la que estemos trabajando. Unity permite trabajar con distintas escenas que podemos pensar más o menos como distintos niveles, y aquí lo que vamos a encontrarnos es con los objetos que hay en nuestra escena. Actualmente nos dice que solamente hay una cámara. A continuación nos encontramos con la ventana de proyecto. Por supuesto, se pueden hacer más grandes o más pequeños estas ventanas. Y la ventana de proyecto lo que hace es reproducir esencialmente aquí la estructura de directorios que hemos visto antes que había creado Unity dentro de nuestro directorio. Por defecto, al principio nos encontramos con que está vacío. Ya veremos cómo ir añadiendo distintos objetos, texturas, luces, etcétera, que queramos tener disponibles para nuestro juego. Esencialmente la idea es: aquí tenemos lo que está en este momento en nuestra escena y aquí tenemos lo que está disponible para crear las escenas. Finalmente aquí tenemos la ventana del inspector. Si nosotros elegimos cualquier objeto de nuestra escena o dentro de los que tenemos disponible, en particular aquí vamos a elegir nuestra cámara, pues aquí nos encontramos con las características de nuestra cámara, desde el nombre, que se le puede cambiar, por supuesto, cámara, a
distintos aspectos, como puede ser el transform, características de la cámara, etcétera, de la que ya iremos viendo pues cómo añadir características, quitar características y cada una de ellas lo que significa. Observemos que en el momento en que he elegido la cámara, aquí nos encontramos con que aparece una pequeña ventanita diciéndonos qué es lo que vería nuestra cámara, que es esencialmente lo mismo que veríamos en la pantalla de juego, ya que en Unity todos los juegos se ven a través de la cámara activa en ese momento. Una vez que hemos visto estas ventanas, las ventanas digamos obvias, 1, 2, 3, 4 y 5, decir que hay una más. Aquí abajo, en esta parte de aquí, que ahora mismo no hay nada, esto es la consola. Si le damos 2 veces, debería de abrirse. Si no se ve, podemos ir para acá y abrir la consola. La consola es donde vamos a recibir los mensajes de error o bien las interacciones básicas que podemos tener cuando pongamos el equivalente a print cualquier cosa. Ya veremos también un poco cuáles son las características de nuestra consola. Aparte de esta configuración, ya hemos visto que hay algunas más, por ejemplo 4 split, la que lleva el por defecto, etcétera. Nosotros trabajaremos en la 2x3, aunque decir que si en algún momento dado tenemos una configuración de pantallas que a nosotros nos gusta, podemos guardarla para luego utilizarla posteriormente. Digo que aparte de esas 1, 2, 3, 4, 5 ventanas más la de consola, Unity tiene al principio un menú y conviene echarle un vistazo por lo menos a algunos aspectos que no son inmediatos. Con respecto al menú, pues en primer lugar nos encontramos con un menú de fichero que contiene algunas cosas bastante simples, como son grabar y salvar. Decir que Unity distingue entre proyecto y escena. Si nosotros grabamos un proyecto, esencialmente lo que estamos grabando es solamente la parte de aquí, de los objetos que tenemos preparados para trabajar con ellos en distintas escenas. Por eso nos da la opción entre nueva escena, abrir escena, salvar escena, etcétera, o sea, la parte de abrir, cerrar, guardar nuevo, etcétera, escena, y el equivalente con proyecto. Si nosotros ahora decimos de, por ejemplo, salvar escena, pues nos va a decir que pongamos un nombre a la escena, por ejemplo, podemos llamarlo escena 1, y en el momento en que lo guardamos, fijaros que aquí aparece dentro del proyecto, dentro de las características del proyecto, aparece la escena 1. ¿Qué influencia tiene eso? Pues que a partir de ahora, si grabamos el proyecto en particular, grabará la escena. Es importante acostumbrarnos a grabar la escena antes del proyecto, ya que si grabamos el proyecto sin ninguna escena en ella, las escenas que hayamos creado las perderemos. Aparte de eso, pues nos encontramos con la posibilidad de nuevo proyecto, abrir y salvar proyecto, que será bastante obvio, salirse de Unity, y aquí aparecen dos más, Build Setting y Build and Run, que son para crear ejecutables. Las diferencias son claras. Build and Setting solamente nos dice qué tipo de características queremos usar, y Build and Run no solo eso, sino que nos lo graba. Si abrimos, por ejemplo, Build and Run, pues nos encontramos con, en primer lugar, qué escenas queremos incluir dentro de nuestro juego. Si no incluimos ninguno, nuestro juego esencialmente estará en blanco. La opción que lleva es añadir la que estemos trabajando. Si estamos trabajando con la escena 1, ya vemos que ahora nos dice escena 1. Lo siguiente que nos permite es elegir en qué tipo de plataforma queremos desarrollar el juego para ella. O sea, lleva la posibilidad de hacerlo para Internet, para PC, Macintosh, Linux, iOS, Android, BlackBerry, etcétera. Algunas son totalmente gratuitas y otras pues son de pago. Por ejemplo, si yo elijo que quiero desarrollar para Play 3, pues me dice que necesito el módulo de Play 3 que hay que comprar aparte. Vamos a dejarnos nuestra opción de PC, y dentro de PC pues nos permite elegir si queremos hacerlo para Windows, Macintosh o Linux. Si por ejemplo elegimos Windows, pues si lo queremos para 32 64 bits, y alguna configuración más. Podemos ahora construir el ejecutable o construirlo y a la misma vez probarlo. Por lo pronto pues no nos interesa, ya lo iremos haciendo. Entonces, recordar, fichero es una parte de manejo de escenas, crear nueva escena, grabar, salvar, etcétera, una parte de proyectos y una parte de crear ejecutables. En la parte de edit,
nos encontramos con las condiciones más o menos normales, volver a hacer, deshacer, copiar, etcétera, duplicar, que se utiliza para, o borrar, que se utiliza para duplicar o borrar objetos, una parte de buscar, etcétera, y seleccionar frame, ya veremos para qué sirve, preferencias, módulos, aquí una parte de ejecutar el juego, play, parar y parar del todo, pero dar un paso, seleccionar de distintas formas, y dos bastante interesantes que son los project setting y los render setting. En la parte de render setting, si le damos, nos aparecen aquí, y son configuraciones del renderizador, si queremos niebla, si queremos luz ambiente, si queremos un cielo alrededor, si queremos un halo para las luces, ya lo iremos viendo también en distintas clases. En cuanto a project setting, nos permite una enorme cantidad de configuraciones del proyecto, desde input, o sea, cuáles son las teclas por defecto, trabajo con capas y propiedades, cómo queremos que funcione el audio, el tiempo, cómo queremos que sea el jugador, características de la física, la calidad a la que vamos a trabajar, los gráficos. Bueno, finalmente lleva un emulador de red para poder trabajar como si el juego estuviera trabajando en red, y también algunos emuladores de gráficos. En Snap Setting lo que nos aparecen son las características cuando movemos los objetos y queremos que se ajusten al grid, a la malla que tenemos aquí por defecto. El tercer aspecto del menú, los assets es como llama Unity a todos aquellos componentes que importa de forma externa de diversos programas. Un asset puede ser una imagen, para trabajar con ella, por ejemplo, como una imagen de fondo, puede ser una música, tanto un efecto como una música de fondo, puede ser un programa desarrollado para Unity, puede ser un objeto, puede ser un objeto modelado en Blender o en 3D Studio, etcétera. O sea, prácticamente casi cualquier cosa permite Unity trabajarla como si fuera un asset. Entonces, cuando nosotros hablamos de asset, lo que estamos hablando es la posibilidad de crearlos. Él lleva la posibilidad de crear distintos tipos de assets. Para cualquier asset que tengamos seleccionado podemos mostrarlo en lo que tengamos definido por defecto. Por ejemplo, una imagen, pues en el editor de imágenes permite abrir o borrar, y luego en la parte esta permite importar un nuevo asset, uno solo, o bien importar un paquete. Aquí tenemos los paquetes que llevaba él al principio, estos que dijimos, bueno, no nos importa si no los queremos ahora importar porque después los podremos importar. Pues aquí tenemos agua, tenemos etcétera. Permite también importar uno que sea creado por nosotros o que nos lo hayamos descargado de su página web. También permite exportar como paquetes, lo cual es muy útil si en un momento dado nosotros tenemos una serie de objetos, sonidos, etcétera, que queremos reusar en otro juego, pues podemos exportarlo como paquete y luego importarlos todos a la vez. Seleccionar dependencias en caso de que los assets dependan uno de otro. Podemos también actualizar en caso de que hayamos modificado alguno, reimportar todos. Bueno, entonces aquí digamos que es el trabajo con objetos que podamos importar o exportar desde Unity. Aparte de eso, Unity lleva una serie de objetos que puede crear él. ¿Qué puede crear? Pues puede crear un objeto en blanco. En principio parece un poco inútil, ya veremos que es bastante útil. Un objeto en blanco pero emparentado con el objeto seleccionado. Y algunos, digamos que están ya prehechos. Hay muchos. Vamos a fijarnos en bloques. Vamos a dejarnos un poco el primer bloque, ya lo veremos más adelante. Tiene la posibilidad de crear luces. Lleva distintos tipos de luces, direccionales, punto, spot, área. Lleva unos cuantos objetos que puede crear: un cubo, una esfera, una cápsula, un cilindro, un plano y un quad. Un plano dividido en trozos. Permite importar sprites para juegos 2D, para crear sprites para juegos 2D. Podemos también crear tejido o vestido, zonas de reverberación para el audio, y algunas cosas que lleva bastante bien implementadas, como terrenos, un ragdoll, ya veremos lo que es, pero esencialmente es un objeto ya con los huesos puestos, árboles, zonas de viento. ¿Qué más? Pues permite centrarse en algunas cosas, crear o borrar parents, o sea, emparentamientos. Ya iremos viendo un poco más el Game Object.
La siguiente es el component. ¿Qué son los components? Cada objeto, como por ejemplo aquí el main cámara, si lo veis aquí va como dividido en bloques. Aquí tenemos un bloque de transform, un bloque de propiedades de cámara, etcétera. Cada uno de estos bloques se llama una componente. Y Unity lo que permite es añadir o quitar componentes o modificarlas. Aquí tenemos precisamente la parte de componentes. Permite añadir, a nivel de malla lleva algunas prehechas, a nivel de efectos lleva algunos prehechos, a nivel de física, etcétera. Con respecto a Windows, pues lo que hace es, cuando tengamos varias ventanas abiertas, pues pasar de una a otra. Aquí tenemos otra vez el equivalente a esto que había aquí, de los distintos layouts de Windows, de ventanas. Y luego permite ver pues algunas ventanas que lo mismo están ocultas, de escena, de juego, de inspector, ya veremos. Lo último que lleva, y es bastante interesante, es la parte de ayuda. Por supuesto tenemos lo de sobre Unity, si le damos pues nos dice cuál es la versión en la que estamos trabajando. Luego la licencia, ya que nosotros vamos a trabajar con la licencia libre, pero Unity permite trabajar con licencia Pro. Y sobre todo la parte que por lo menos yo utilizo más es la posibilidad de acceder al manual de Unity y a la referencia para hacer scripting, para programar. Con respecto al scripting, pues aprovechamos y le damos, decir que es local, ya veis aquí que está en plan local. En cuanto a los lenguajes de programación, Unity permite trabajar entre el lenguaje de programación, una versión de JavaScript, una versión de C# y una versión de Vue, que es una variante de Python para Unity. Nosotros en la clase, en el curso, trabajaremos con JavaScript, aunque pasar de JavaScript a C# es prácticamente inmediato. Y con esto pues hemos visto un poquito las ventanas del menú. La recordamos: fichero, lo que uno espera, trabajo con escena y proyectos, ya hemos visto cuál es la diferencia, o crear ejecutables. En Edit, esencialmente, lo que uno espera de Edit más las características del proyecto y de los gráficos. Assets son los objetos gráficos, música que podemos importar o exportar, y aquí permite crearlo, abrirlo, importarlo, exportarlo. Los objetos que lleva por defecto, hemos visto un poquito por lo menos la posibilidad de crear luces y algunos objetos básicos. Las componentes, que son los bloques de características de los objetos que podemos crear. Ventanas, que permite abrir y cerrar algunas ventanas. Y en cuanto a la ayuda, sobre todo la referencia de scripting para programar. Solo un detalle que me he saltado, porque ahora mismo yo el ordenador no lo tengo conectado a internet, y es que dentro de la ventana, una de las ventanas que se permite abrir es el Asset Store. El Asset Store es la página de Unity que permite cargar dentro de Unity directamente nuevos paquetes, o bien gratuitos o bien de pago. Una vez que hemos visto un poco lo que significa cada una de las ventanas y además hemos visto el menú, pues vamos a ir viendo cada una de las ventanas poco a poco para hacernos una idea de sus características. Vamos a empezar por la ventana de escena. Teniendo en cuenta que la ventana de escena es donde tenemos nuestros objetos, la mejor forma de entenderla pues es añadiendo objetos. A la hora de añadir objetos, pues podemos hacerlo a través del menú principal, Game Object, añadir otros, por ejemplo podemos añadir un cubo, y otra forma distinta es aquí, dentro de Hierarchy, que ya os dije que eran los objetos que había dentro de la escena, pues vemos que tenemos esencialmente una copia del menú anterior. Podemos, por ejemplo, añadir una esfera. Bueno, nuestro objeto ahora tiene un cubo y una esfera. ¿Qué podemos hacer con nuestra escena? En primer lugar, nos encontramos con estos 4 botones. El primer botón, si lo pulsamos, lo que hace es que con el ratón, lo que hacemos es mover la escena. Botón izquierdo pulsado y movemos la escena. Con la rueda central del ratón hacemos zoom arriba o abajo, y con el botón derecho giramos alrededor del centro de la escena. Muchas veces nos perderemos y nos encontramos aquí estos pequeños ejes que nos permiten elegir las vistas más usuales: vista superior, inferior, frontal, de espaldas, izquierda y derecha. Por ejemplo, si le damos al eje Y desde arriba, pues estamos viendo nuestro mundo visto desde arriba. Si ahora le damos al Y desde abajo, pues estamos viendo lo visto desde abajo. Si le damos a la Z desde arriba, pues lo que estamos haciendo es verlo desde atrás.
la Z en la otra dirección, visto desde el frente, etcétera. En cualquier momento también podemos utilizar estos ejes para movernos por el mundo. Si en vez de movernos por el mundo lo que queremos es actuar con un objeto, interactuar con un objeto, pues lo primero que hay que hacer es seleccionarlo. Y seleccionar un objeto se hace con el botón izquierdo. Decir que si por lo que sea hemos seleccionado un objeto, eso no quiere decir que no podamos mover el mundo. Lo que pasa es que ya no lo haremos con el botón izquierdo, porque el botón izquierdo está reservado para trabajar con el objeto. Si en vez de eso pulsamos la rueda y nos movemos, pues vemos que seguimos pudiendo mover nuestra escena. ¿Qué podemos hacer con un objeto? Pues aquí tenemos tres cosas que podemos hacer. Si tenemos seleccionado este primer icono, este que tiene forma de flechas, lo que podemos hacer es mover el objeto. Si damos sobre una flecha, como estamos haciendo aquí, ya vemos que movemos justo en esa dirección, y si damos en el centro del objeto, podemos moverlo de forma libre. Si en vez de eso le damos al siguiente icono, pues lo que podemos hacer es girar el objeto. A ver, voy a darle. Si se nos pierde de vista un objeto, la mejor forma de hacerlo es dar dos veces sobre él aquí en Hierarchy. Le damos dos veces y nos vuelve a aparecer nuestro objeto. Bueno, ya vemos que la misma idea, yo puedo girar mi objeto. En principio, si doy sobre las flechas, pues en cualquiera de esas direcciones. Si doy en el centro, pues giro libre. El tercer botón pues está hecho para escalar. Lo mismo, podemos escalar en una sola dirección, como estamos haciendo aquí, o bien escalar todo el objeto escalado libre. Resumen, estos cuatro iconos, primero para trabajar con escena, estos tres para trabajar con objeto, este para mover, este para girar y este para escalar, y recordar que para seleccionar un objeto se selecciona con el botón izquierdo. Si en vez de eso queremos trabajar con el otro objeto, pues sencillamente le damos con el otro. En este caso, vamos a ponernos en vista superior, a ver dónde hemos dejado nuestro cubo. Está, creo que el cubo. ¿Dónde está el cubo? Se me ha ido muy para allá. A veces pasa. Entonces, es decir, que luego hablaremos un poco más en detalle, que cualquier objeto que veamos, cuando nos vamos y vemos sus propiedades en el inspector, precisamente la primera componente, que se llama transform, incluye en qué punto tenemos el objeto, cómo está desgirado y cuál es su tamaño. En nuestro caso, pues si se nos ha ido, podemos volver a ponerlo en el origen, poniendo que su posición vuelva a ser la 0, 0, 0. Bueno, ¿qué más? Pues tenemos aquí la posibilidad de Center y Global. Center es para cuando se hacen movimientos, pues si va a ser centrado o con un pivote elegido, ya lo veremos. Global es para elegir entre coordenadas globales y locales, también ya veremos un poquito después cómo se utiliza esto. Siguiente, nos encontramos aquí donde pone escena, que pone una primera pestaña que pone texture. ¿Por qué? Porque podemos ver el objeto de distintas formas. La forma más completa de verla es texturizado. Ahí veremos el objeto, los colores y las texturas si las tiene. Si en vez de eso le damos a texturizar solo a wireframe, lo veremos en forma malla, es decir, solamente vértices unidos por línea. Si le damos a la siguiente opción, es una mezcla entre las dos, vemos los objetos tanto en forma texturizada como en malla a la vez, y la otra es, por lo pronto, pues no la vamos a usar. Vamos a devolver esto a texturizado. Siguiente pestaña, ¿qué es lo que queremos ver? Lo normal es dejarlo en RGB, aunque también se puede que se vea el alfa para transparencia, etcétera. El siguiente botón es si queremos cambiar entre vista 2D y 3D. Ya veis que si le doy 2D, 3D, cambia. Ya hablaremos un poquito de esto. El siguiente, que aparece aquí como una lucecita. ¿Por qué él pone eso? Si veis abajo, en la ventana de juego, el objeto está en negro y es porque no hay ninguna luz. Sin embargo, en la escena, nosotros estamos viendo el objeto. Este botón sirve para eso, para simular luz, para mientras está haciendo el objeto, haciendo la escena, no tener que preocuparte de si has puesto ya la luz o no. Si le damos, la quitamos, pues vemos que se pone en negro. Si la damos, pues vuelve a aparecer. Este de aquí es para poner y quitar el sonido.
si se ven algunos de los efectos que luego aprenderemos a hacer, como la niebla, etcétera, si queremos verla en la pantalla 3D o no, a veces estorban. Aquí es para ver si queremos ver o no ver lo que se llaman los gizmos. Los gizmos son iconos que te indican algunas cosas especiales, la cámara, las luces. Si nos vamos aquí y vemos la cámara, vamos a irnos a centrar un poquito en la cámara, vemos que la cámara aparece mediante un icono de cámara, lo cual es muy cómodo. Bueno, esos son los gizmos, se pueden activar o desactivar y se pueden poner más grandes o más pequeños y indicar uno a uno si los queremos o no los queremos. En principio merece la pena dejarlo como está. Y all quiere decir es un buscador. Si queremos buscar algún objeto, pues se puede buscar por nombre. Antes de terminar con la pantalla de escena, dos cosas. En primer lugar, esta parte de aquí, que permite maximizar o minimizar, o si tiene varios tabuladores, abrir o cerrar esos tabuladores. Y una cosa bastante interesante es que uno puede, cualquiera de estas escenas, cualquiera de estas ventanas, perdón, se puede separar y convertirlo en una ventana aparte, o bien dentro de eso, o bien aquí totalmente independiente. Si se quiere volver a la configuración inicial, casi lo más fácil es volver a darle que se quiere esta configuración y ya está. Bueno, pues ya hemos visto lo básico de la ventana de escena, que es de las que estamos viendo ahora mismo, pues la más complicada. Las otras son bastante más simples. La de abajo es la ventana de juego y es donde vemos el aspecto que tendrá el juego. Decir que me he saltado aquí 3 iconos precisamente porque tienen que ver con la ventana de juego. Sencillamente, si nosotros lo que queremos es jugar, pues nosotros lo único que hace falta es darle a este botón y hemos entrado en modo juego. Ahora mismo no pasa nada porque nuestro juego no hace nada. Si queremos parar el juego, le volvemos a dar al mismo botón, no a este de aquí, sino a este de aquí. El siguiente para lo que sirve es para pausar el juego, no para pararlo, sino para pausarlo. Y esto es para ir yendo en el juego paso a paso, que esto se utiliza pues cuando hay fallos, etcétera, que se quieren ver. ¿Qué más lleva nuestra ventana de juego? Pues una muy importante y antes de trabajar es fundamental, es este icono de aquí que pone Free Aspect. Free Aspect es el aspecto que va a tener nuestro juego. Si le damos, vemos que aparte de Free Aspect, que es el que lleva por defecto, lleva algunos más. Y eso es importantísimo cuando vayamos a hacer un juego, digamos ya más o menos en serio, plantearnos qué aspecto queremos que tenga nuestro juego antes de hacer el juego, ya que muchas veces nos encontraremos con que nos da la sensación esta de que el juego está bien y luego nos ponemos a jugarlo y no se ve entero, o se ve demasiado grande o demasiado pequeño. La idea es elegir. En principio las opciones que él lleva son las configuraciones básicas, 5x4, 4x3, 16:10, 16:9, la del juego, digamos, con resolución por estándar en Windows, que es la 1024x768, solo le podemos añadir alguna más. Insisto en que es importantísimo desde el principio elegir qué configuración queremos, con cuál vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar en Windows que en Linux, que para un móvil, etcétera. ¿Qué más botones nos encontramos? Pues un botón que permite maximizar al jugar. Si yo lo marco, pues ahora cuando yo le dé a jugar, pues me aparece en pantalla completa. Tiene ventaja y desventaja. Lo voy a quitar. Stats son las estadísticas. Lo voy a marcar. Sencillamente lo que nos va a decir es cómo está funcionando. Nos va a decir cuál es el número de frames por segundo, qué tipo, si está conectado a internet. O sea, un poco cómo está trabajando nuestro juego. La parte de esta de gizmos es exactamente igual que la de arriba, o prácticamente igual. Y también aquí tenemos la opción de maximizar, etcétera. Como vemos, es bastante más simple esta que esta. Con respecto a la parte de jerarquía, pues nos encontramos con un botón de crear, ya lo hemos visto antes, un buscador, y aquí pues los objetos que hemos creado, que en cualquier momento le podemos cambiar el nombre. Para cambiar el nombre, si le damos con el botón derecho, pues vemos que nos aparece un pequeño menú contextual que permite copiar, pegar, volver a cambiar el nombre, duplicar, borrar. Vamos a la ventana de, bueno, como siempre lo de poder maximizar, etcétera. En cuanto a la ventana de proyecto, pues nos volvemos a encontrar con un menú de crear, o como queramos llamarlo, y aquí nos encontramos con los favoritos, las cosas que él considera que son fundamentales y lo que tenemos hecho. Una cosa muy importante es
sobre todo si vamos a hacer proyectos mínimamente complicados, es acostumbrarnos a trabajar aquí por carpetas. Si nosotros vamos a trabajar y tenemos claro que nuestro juego va a tener, imaginemos que es un juego 2D, pues va a tener gráficos que van a ser sprites, van a tener música, va a tener sus rutinas programadas, etcétera, pues lo suyo es tenerlo desde el principio bien organizado por carpetas. Para crear carpetas aquí, pues sencillamente hay que dar aquí en el botón, con el botón derecho en Assets, y nos encontramos con la opción de crear, y la primera opción es crear carpeta. Por ejemplo, pues podemos crear una carpeta de escenas, y ahí pues todas las escenas que vayamos haciendo, pues irlas metiendo ahí de forma que las tenemos más ordenadas. Se me olvidaba una cosa, ya que íbamos a trabajar un poco aquí, pues acostumbrarnos a trabajar algo con luces, y como hemos visto esto está oscuro. Entonces, antes de avanzar, vamos a crear una luz. La más básica pues es la luz direccional, que simula una luz del sol. Observemos una cosa interesante, y es que los objetos, aunque los creamos en una escena, no pasan directamente a ser objetos que estén disponibles en otras escenas, no están ya preparadas en la parte de Project. A veces nos interesará y a veces no. Imaginemos, por ejemplo, que esta luz, por lo que sea, pues si nos interesa, pues nos ha parecido una luz interesante por cualquier cosa, y nosotros queremos tenerla disponible. Es muy sencillo, sencillamente lo único que hay que hacer es coger y arrastrar desde la parte de Hierarchy, de las cosas que tenemos en nuestra escena, a Assets. Y él crea lo que se llama un prefabricado, un prefab. Un prefab es sencillamente un objeto o conjunto de objetos que por lo que sea luego nos va a interesar duplicar. Lo interesante de los prefab es que están siempre disponibles, y que si luego modificamos el prefab, todas lo que se llaman las instancias de ese prefab, todas las copias de ese prefab que hayamos puesto en distintas escenas se actualizan de forma automática. Por ejemplo, antes de nada, es decir que si observamos, antes todo estaba en negro, ahora este aparece en azul, y es porque ya no es un objeto, sino una instancia de este prefab. Si yo ahora me voy a este prefab y le cambio el color, automáticamente, como él sabe que este objeto era una instancia de este prefab, pues él me lo actualiza. Estos prefab pueden ser de cualquier tipo y de cualquier cosa. Puede ser de luces, de objetos, insisto, de objetos importados de otros proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a la última ventana, la parte del inspector, vamos a coger, por ejemplo, nuestro cubo. Y lo que os decía, en principio, si minimizamos todos estos, pues veremos un poco la estructura que tenemos. O sea, nuestro objeto, nuestro cubo, tiene lo que se llaman 4 componentes. Tiene una componente transform. Los transform que aparecen prácticamente en todos los tipos de objetos que lleva Unity es la parte más básica de la información. La parte más básica es su posición, rotación y escala. Y esos transforms se pueden modificar a base de mover aquí el objeto, a base de programación, o a base de mover aquí, de cambiar aquí los valores. Ya se ve que se puede hacer arrastrando. Una cosa interesante es que incluso se puede hacer a nivel de juego. Si estamos en un juego, aunque estamos en el juego, nosotros podemos irnos aquí y mover. Observemos que el objeto se mueve tanto en la escena como en el juego. También una cosa importante, si nosotros cambiamos el transform de un objeto, si lo hacemos cuando estamos en modo juego, cuando salgamos de modo juego, lo que hayamos hecho se pierde. Ese es el primer transform, que lo llevan casi todo. El segundo transform que llevan los objetos tipo malla es uno que indica qué malla utiliza. En este caso nos está diciendo que nuestro objeto utiliza la malla cubo. Ya veremos cómo hacer malla y todo eso. El tercero nos dice cómo va a chocar. Nos dice que chocará como un cubo, un boss collider. Y finalmente el último que lleva por defecto es el renderer, que lo que permite es visualizar los objetos. Cualquiera de estos se puede activar o desactivar con el iconito este de aquí. Si le doy, desactivo que sea visible y por tanto pues deja de verse. Como veremos luego a nivel de programación, cuando queremos hacer visible o invisible unos objetos, lo único que hace falta pues es a nivel de programa marcar, desmarcar esta opción que estoy haciendo yo. Quizás lo último que hemos dejado sin tocar pues es algún iconito de aquí. En cuanto a layers o capas, se utiliza sobre todo en
leyes en juegos 2D, ya lo veremos. Esta parte de aquí ya hemos visto para qué sirve. Esto es para cambiar el nombre, aparte de poder cambiarlo aquí, también se puede cambiar aquí. Podemos decir que queremos que nuestro cubo se llame cubo. En caso de que estemos trabajando con capas, aquí permite cambiar la capa. Ahora mismo no lo necesitamos. Y aquí lo que permite es definir propiedades del objeto. Eso es muy interesante, ya que luego una de las cosas que permitirá Unity a nivel de código es la posibilidad de buscar objetos que tengan una cierta propiedad. Ahora mismo nos dice que no tiene ningún tipo de tag, ningún tipo de etiqueta. Lleva algunas por defecto, pero si nosotros queremos, por ejemplo, que sea una cámara, que sea un jugador, etcétera, pero nosotros podemos crear un nuevo tag. Por ejemplo, el tag objeto. Vamos a decir que aquí queremos un nuevo tag que se llama tag objeto. Y si volvemos a dar aquí, ahora cuando buscamos tags, pues vemos que tenemos tag objeto y nuestro objeto tiene la etiqueta objeto. Si en algún momento quiero hacer algo con todos los objetos, pues podría hacerlo a nivel de código. Lo último que quería hacer ahora mismo es enseñar un poco cómo duplicar objetos. Pues, por ejemplo, pues vamos a coger nuestro cubo, vamos a centrarlo. Acordaros que eso es darle 2 veces. Si no lo estamos viendo, posiblemente es... porque le quité el renderer. Bueno, se pueden duplicar objetos. Se puede duplicar sin más que dar aquí con el botón derecho y le damos a duplicar. Y aquí pues ya tenemos, en vez de un cubo, pues tenemos 2 cubos. Podemos seleccionar más de un objeto, como estamos acostumbrados en Windows, que quiere decir, si tenemos un objeto seleccionado, pulsamos control y le damos a otro seleccionado objetos. Ahora podemos decirle que queremos otra vez duplicar y mover, ya tenemos 4 cubos. O bien podemos coger y con el Shift marcar y decir que queremos seleccionar estos 3 cubos, duplicamos, movemos para acá y ahora tenemos pues bastantes más cubos. Antes de terminar, sí que me interesaría un poco trabajar con materiales, que veremos un poco como el trabajo con materiales a nivel básico. El trabajo con materiales a nivel básico es el siguiente. Los materiales son como los objetos, hay que crearlos. Entonces vamos a ir a Asset, vamos a decir que queremos crear un material. Buscamos por aquí. Entonces hay muchos tipos de materiales. En un tutorial posterior veremos qué tipos de materiales hay. El más simple es a nivel difuso. Entonces, a nivel difuso, ¿qué es lo que lleva? Pues a nivel difuso lo que lleva es el color, que se le puede cambiar. Antes de eso, y para comprobarlo, pues lo que vamos a hacer es asignarle, para simplificar un poquito, vamos a coger la luz y la vamos a volver a dejar como una luz blanca, para que sean los objetos del color que realmente tienen. Bueno, lo que decía, si yo quiero que mi objeto tenga un cierto material, pues lo único que tengo que hacer es coger... Por ejemplo, si quiero que este cubo tenga este material, pues yo lo único que tengo que hacer es arrastrar el material sobre el cubo. Lo puedo hacer a nivel de jerarquía, esa es una opción. Y otra opción es selecciono el cubo y aquí donde tengo la parte de inspector, cojo el material y lo arrastro aquí debajo. Una tercera opción para hacer lo mismo es añadir componente. Dentro de componente, pues elegir, creo que por aquí debería estar material. No, pues efecto física. Bueno, pues creía que se podía hacer a nivel de esto. No lo vamos a hacer, seguro que hay alguna forma de hacerlo. Arrastramos aquí. Entonces ya tenemos que nuestro cubo tiene un material que se llama nuevo material, que es el que hemos creado nosotros. Por supuesto, a este nuevo material se le puede cambiar el nombre, pero bueno, lo vamos a hacer para qué. Y como decía, pues una de las posibilidades es coger y pues aquí cambiarle el material. Fijaros que, aunque antes copié los objetos, solo le he asignado el material a uno de ellos, y eso influye mucho en el sentido de que luego si cambio el material, pues solamente afecta al objeto que tiene este material. ¿Cómo podría yo ahora asignarle ese material a todos los cubos? Pues puedo seleccionar todos los cubos y asignarle el material. Y tenemos que todos los objetos tienen mi material rojo. Como hemos visto, pues ese material rojo pues puede ser de cualquier color. A dejarlo en rojo. Lo siguiente que permite este material tipo difuso, pues es ponerle una textura,
principio ahora mismo no tenemos ninguna textura, ya veremos cómo se utiliza y aquí son características de la textura. Como ya he dicho, pues hay montones de tipos de materiales que permiten hacer distintos efectos como objetos que brillan, objetos transparentes, etcétera, etcétera. Y con esto pues vamos a terminar nuestro primer tutorial sobre manejo básico de Unity.